tot seguit donarem pas a la primera taula, que porta per títol els objectius de desenvolupament sostenible i la contractació pública, precisament, que tindrà una durada aproximada d'uns 45 minuts, comptarà amb ponències en castellà i en anglès i serà moderada per la Carme Gual, directora de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Carme, tens la paraula, quan vulguis. Gràcies, Jofre. Moltes gràcies per haver-me convidat. Em sembla que hi ha les dues introduccions, tant la Mercè com el Jordi. M'han dit que havia de fer-ho en castellà, perquè només hi havia, en aquesta sessió només hi havia traducció al castellà i a l'anglès, per tant, passo al castellà per fer-ho més simple i més fàcil. Estoy encantada de estar aquí. Creo que es un tema fundamental. Tanto Jordi como Mercè han puesto sobre la mesa, ¿no?, cuestiones muy importantes. Creo que como administraciones públicas debemos hacer un esfuerzo mucho más grande, muy importante por transformar, por liderar, porque si no lideramos nos van a pasar por encima. Digamos que hay que ser valientes, ¿no? Tenemos que trabajar como mucho más rápido, tenemos que cambiar normas. Hay muchos temas que es muy difícil incorporar, como decía ahora Jordi, incorporar determinadas cláusulas. El precio siempre nos marca a veces las contrataciones y eso no debe ser así, ¿no? No debería ser así. Bueno, desde la agencia valoramos muy positivamente el hecho de que hay un grupo de trabajo, ¿no?, que hace muchos años que está ahí, ¿no?, al pie del cañón y que reúne tanto instituciones, administraciones, ONGs. Yo creo que es muy potente y que afortunadamente pues, nos ha dado la ocasión de estar aquí hoy. Creo que la multisectorialidad, estas diversas capas, ¿no?, de conocimientos, de jurídicos, medioambientales, económicos, son fundamentales, ¿no? Hay que ponerlos encima de la mesa todos juntos, ¿no?, para avanzar, ¿no? Así que nada, simplemente me parece fantástico que aquí nos reunimos tanto personal técnico de administraciones como personas de universidades, como personas de ONGs. Creo que estaba viendo, creo que hay como unas 120 o unas 130 personas. Creo que es un éxito porque es complicado, estamos un poco hartos de tanta tecnología y de tanto estar sentados delante del ordenador. Pero bueno, creo que este acto es importante y que creo que hay que avanzar y salir de aquí con ideas claras de cómo empujar el proceso, ¿no? Dicho esto, quería ya dar paso a esta segunda sesión, ¿no?, sobre objetivos de desarrollo sostenible y la contratación pública, en la cual tendremos a dos personas que creo que nos aportarán muchas luces sobre la cuestión. Una es Natalia Millán, que nos hablará más específicamente de la coherencia de políticas y la contratación pública socialmente responsable como elementos para conseguir los objetivos de la Agenda 2030. Y Daniel Morris, que nos presentará más una metodología de cálculo. Vamos a ir vamos a ir a trabajar indicadores y trabajar en objetivos concretos, ¿no? El indicador 12.7, que es este nuevo objetivo de los ODS que trata sobre contratación pública socialmente responsable. Y entonces yo ya daré la palabra a Natalia Millán, es doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario de tesis doctoral del 2013, máster de Estudios Contemporáneos de América Latina y máster en Desarrollo y Ayuda Internacional por la Complutense también de Madrid. Y actualmente es profesora de Ciencia Política e investigadora y consultora en temas de desarrollo humano sostenible. Además, también imparte diversos másters y docencias en España, ¿no? En sus ámbitos de investigación se relacionan con la teoría de desarrollo y la ciencia política y ha realizado diversas investigaciones en los estudios de desarrollo en España y en la Unión Europea. Sin más, Natalia, the floor is yours, como se dice. A ver si estoy compartiendo, no tengo muy claro si me estoy viendo, si me estáis escuchando. Te vemos y te escuchamos. Porque no me veo a mí misma. Pues no te preocupes, nosotros a ti sí que te vemos. Vosotros me veis. Vale, voy a intentar además compartir presentación, si es que me deja el anfitrión y si no lo hago sin presentación. Como a ver, no, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Entonces, si me permitís, ahora sí. Fenomenal, muchas gracias. Al anfitrión o anfitriona.
No sé si veis la pantalla. Sí. Estoy compartiendo. Se ve, se ve. ¿Se ve? Adelante. Sí, sí. Vale. Pues entonces empiezo. A ver si puedo ver un poquito más. Vale, ahora sí. Bueno, primeramente quería agradecer a las organizaciones que me hayan invitado a participar en esta jornada, pero además realmente creo que es de agradecer y de felicitar el hecho de poder plantearnos, ¿no?, en conjunto cómo transformar una política pública en clave de sostenibilidad, en clave de desarrollo y en clave de ética, ¿no?, de ética administrativa. Y hacer una reflexión sobre esto y sobre la posibilidad de transformar la política pública creo que es fundamental y os agradezco mucho que lo estéis haciendo. Entonces, bueno, voy a abrir aquí para que se vea mejor. Entonces, bueno, me han pedido que comente principalmente el tema de la coherencia de políticas para el desarrollo, pero como siempre me salgo de los guiones, si os parece, antes de hablar de la coherencia de políticas, y me voy a controlar el tiempo, quisiera compartir algunas reflexiones más amplias sobre la situación actual, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que al momento de plantearnos, como se plantea esta jornada, el transformar las políticas públicas, en transformar nuestra propia práctica política y las políticas de los actores de la sociedad civil en clave de desarrollo sostenible, tenemos que partir de cierto diagnóstico, ¿no?, de cierta visión compartida de dónde estamos y cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos como organizaciones humanas, como organizaciones sociales, como organizaciones políticas y como sociedad. Y por eso quisiera hacer un diagnóstico un poquito más amplio antes de hablar de coherencia de políticas, porque en este momento sí que es cierto que encontramos un momento crítico, ¿no? Un momento crítico que tiene que ver no solo con la organización política, social, económica que hemos configurado para relacionarnos, ¿no?, y para construir una vida en común, sino que también tiene que ver con nuestras propias formas de estar en el mundo, nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestros miedos, a lo que se ha movilizado mucho, ¿no?, nuestros propios cuerpos. Y esta crisis de la que voy a hablar no solo se relaciona con la organización del sistema, se relaciona con la organización de nuestra propia vida, de nuestros propios anhelos, de nuestras propias concepciones y mapas mentales, donde también se ejerce el poder, y un poder bastante importante. Entonces, creo que lo que nos ha puesto la crisis de la COVID, en la que todas las personas estamos inmersas en este momento, es frente a varios elementos, ¿no? El primer elemento es que estamos en un mundo interconectado e interdependiente, que como dice Ulrich Beck, como decía él, que ha fallecido, estamos en una sociedad del riesgo global. Y esto la crisis de la COVID nos ha puesto claramente frente a ese ideal kantiano que se veía como una visión normativa, como un ideal común de, en realidad somos una sola comunidad, una comunidad ética política, que es la comunidad humana, y nuestro territorio es el planeta, y todo lo que es humano no nos es ajeno. Esa visión ideal de lo que queríamos conseguir del mundo se ha vuelto real en la práctica. La crisis de la COVID empieza en un lugar que para nosotros es apartado de nuestra realidad, y a pesar de que los estados han ejercido un sistema de control muy fuerte, empezando por cerrar las fronteras, que es una decisión política, digamos, muy extrema, la crisis se ha esparcido por todo el globo, ¿no? Y de esta manera sabemos que estamos en una sociedad interdependiente, interconectada, donde las decisiones que tomamos, tanto las personales como por supuesto las políticas, impactan en otras sociedades y en otras personas. Lo segundo que que ya lo sabemos, pero nos hemos vuelto frente a ese espejo, es el hecho de que somos seres que, a pesar de que tenemos un mapa mental y una narrativa de que somos seres competitivos, somos seres individuales, independientes, que somos capaces de generar mercancías, de generar consumo, de que somos emprendedores, a pesar de toda esa narrativa de la sociedad actual, somos seres
que habitamos en cuerpos frágiles, ¿no? Y somos seres vulnerables. Y habitar en estos cuerpos frágiles y esta concepción de la vulnerabilidad de la que nos hemos salido es muy importante para organizar la vida en común. Y el hecho de que un ser tan microscópico nos haya puesto frente a esa visión de nuestra propia vulnerabilidad, de nuestros propios límites, es una oportunidad también para repensar cómo hemos organizado una sociedad que desconoce esos límites, desconoce esa vulnerabilidad, asume como que esa vulnerabilidad no existe y sin embargo se organiza en función de otros elementos que tienen que ver con la producción económica y con el capital. Y lo otro que me gustaría decir es que me hace gracia algunas cuestiones que hemos escuchado mucho con respecto a la crisis del coronavirus, ¿no? Entonces, una de ellas es que, aparte de que esto es una guerra, que es una cosa muy desafortunada a mi juicio, esta idea de que el virus no entiende de razas, no entiende de clases sociales, no entiende de géneros, no entiende de territorios. Bien, eso es cierto, ¿no? El virus en sí mismo no entiende. Los que entendemos de todas esas jerarquías somos nosotros, las personas, que hemos organizado sociedades en función de las clases sociales, del género, de la raza, del sistema centro y periferia, del colonialismo, ¿no? Que nos hemos organizado en función de diversas jerarquías que interconectan y que se entrecruzan y que generan vulnerabilidades, que generan violencias, a veces estructurales y a veces directas. Y claro, ¿dónde ha afectado más? Pues en todas esas poblaciones mucho más vulnerables. Y entonces, lo interesante de esto también, o creo que lo que debemos cuestionarnos, es que esto es un sistema de poder que hemos naturalizado. O sea, hemos generado unas narrativas, unas hegemonías donde consideramos que es normal y natural que todas estas series de jerarquías y de violencias que se ejercen sobre las personas y sobre la naturaleza, consideramos que es normal que se ejerzan y que es parte de la realidad, de lo que entendemos como el realismo político. Yo creo que estos elementos nos han puesto, ¿no? Un poco frente a la realidad, frente al espejo de lo que hemos organizado como sociedad, y que la crisis del coronavirus no es ni la primera ni la única crisis, sino que estoy fijando la hora para no pasarme, no, pero voy bien, sino que el sistema, un sistema interconectado, interdependiente, orientado sobre el capital, sobre el crecimiento económico y la producción como única, prácticamente única dimensión que es visible y que se considera necesario, y solventado además sobre una serie de jerarquías que tienen que ver con la clase social, que tienen que ver con el patriarcado, que tienen que ver con el colonialismo y el racismo, que tienen que ver con unas normativas de lo que está bien y lo que está mal. Esa interconexión entre interdependencia, simetría, y genera violencias estructurales y genera crisis sistemáticas. No es la crisis del coronavirus, es una crisis atrás de otra, ¿no? Una crisis que no voy a explicar, pero estamos en una crisis sistemáticamente, en crisis económicas sistemáticas, en crisis sociales que afectan principalmente a las personas vulnerables, que son miles de millones de personas del planeta, una crisis ambiental donde creo que por primera vez hay cierto consenso científico, incluso político y social, de que el sistema que hemos construido sobre la base de que la naturaleza son recursos que podemos explotar y degradar en función de nuestro bienestar económico, es un sistema totalmente insostenible, y un sistema que también está en crisis de legitimidad democrática, ¿no? Que por diversas dimensiones y diversas dinámicas de evolución del propio sistema productivo y económico ha generado un descreimiento de las sociedades con respecto a las instituciones democráticas, a los partidos políticos y a la propia... Porque dice Derrida, ¿qué es la democracia? La democracia es una promesa, ¿no? Y uno, bueno, también lo dice Robert Dahl desde una perspectiva mucho menos crítica, y uno se podría preguntar, ¿qué promesa tiene la democracia? Serán de respuestas de cada uno de nosotros diferentes, ¿no? Pero quizá la respuesta de la democracia, la respuesta de la promesa de la democracia es generar un sistema, un mundo, que como dice el feminismo, donde todas las vidas sean dignas de ser vividas. Un mundo totalmente contrario a las posturas extremistas y radicales que hay ahora, un mundo donde quepamos todas, un mundo donde todas las personas podamos ser protegidas de la pobreza y del miedo. Claro, si el sistema democrático sistemáticamente genera instituciones que sistemáticamente generan asimetría. Disculpa, Natalia,
que quedan 5 minutos. Vale, perfecto. Y generan desigualdades, pues ese sistema evidentemente genera una deslegitimación de las instituciones democráticas. Todas estas crisis, que no voy a explicar ahora los gráficos, porque pensé que tenía 20, bueno, voy a explicar un poquito esto, pero da igual, os lo dejo. Todas estas crisis, digamos, configuran un diagnóstico de una sociedad que se enfrenta a desafíos que tienen que ver con la propia supervivencia de las organizaciones humanas y con la propia manera que nosotras nos enfrentamos al mundo y nos posicionamos en él. Y desde este lugar es que trabajamos nosotras la coherencia de política para el desarrollo sostenible. Esto es un concepto que, bueno, que surge en la OCDE hace más de 30 años, y como lo trabajábamos hace 10 años, que cuando hice yo mi tesis doctoral, no es como lo trabajamos ahora, ¿no? Nosotros entendemos que primero, que necesitamos este diagnóstico, para entender un poco las complejidades. Yo sé que a veces las personas que están en la gestión me dicen, este diagnóstico está muy alejado de mi realidad. Pero este diagnóstico, porque no tenemos capacidad casi, decimos esto, esto está muy alejado de nuestra realidad, nosotros no podemos transformar la realidad desde este lugar. Sin embargo, entendiendo todas estas dinámicas, es como vamos a entender la importancia de la política pública. Y ya termino con 3 perspectivas más. La coherencia de política lo que nos dice es que si realmente estamos comprometidas con el desarrollo sostenible y queremos asumir la importancia de poner en el centro el desarrollo sostenible, necesitamos transformar todas las políticas públicas. No sirve transformar solamente la cooperación o transformar ni siquiera la política de contratación, sino que es necesario transformar todas las políticas públicas en clave de desarrollo. Y para eso es importante el diagnóstico, porque tenemos que entender que transformar una política pública, como es la política de contratación, supone cambiar las visiones, las normas, la forma de gestionar lo público, ¿no? Y plantearle a las personas que están a cargo de eso una serie de transformaciones que suponen muchas resistencias y suponen muchos desafíos. Y para eso necesitamos asumir 3 cosas, y con eso termino. Primero, asumir que la política pública es un evento fundamental de transformación social y que sí, a pesar de que los que nos dicen que no hay opción, que desde la política pública sí se pueden transformar ciertas realidades y que por tanto es necesario incorporar la visión del desarrollo humano sostenible a todas esas políticas, eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que asumir que esas políticas públicas tienen impactos primeramente en nuestras propias sociedades, en la protección de los vulnerables, en la relación con la naturaleza, en la generación de organizaciones sociales, digamos, que sean más democráticas y que permitan una estabilidad y una seguridad humana, y también que la acción política de esas políticas públicas tiene impactos fuera, tanto en otros países y en otras personas, como como en nuestras hijas, en nuestras nietas y en otras generaciones. Y por tanto, es necesario transformar en todas las claves, digamos, multinivel, esa política pública. Y lo tercero, que creo que es fundamental para asumir la gestión de la política pública, ya sé que la universidad es más fácil que desde la acción real, ¿no? El tercer elemento, que también es fundamental, es entender que los desafíos de los que ha hablado a la sostenibilidad, a la seguridad humana, son desafíos multinivel. Y que todos los actores necesitamos involucrarnos en la transformación de esas políticas. Y que además es necesario que asumamos que hay un ámbito que es local, hay un ámbito que es nacional y hay un ámbito que es transnacional. Y que ningún país ni ningún actor en solitario puede asumir el desafío del cambio climático, o de la lucha contra la violencia o la lucha contra la pobreza, sino que es necesaria una acción cooperativa compartida. Y por tanto es necesario, y ya termino, un cambio de mirada, un cambio radical de mirada para entender que, como plantea la Agenda 2030, que en el centro no se puede poner el capital. Eso sí, que en el centro hay que poner el desarrollo sostenible. Pero esto supone, y termino con esto, un conflicto, una relación de poder. Porque si yo descentro el capital y pongo en el centro el desarrollo sostenible, esto supondrá conflictos, resistencias, límites, que es el verdadero límite que tiene la coherencia política y la Agenda 2030. Pues muchas gracias por haberme invitado y espero que tengamos unas jornadas muy provechosas.
Gracias, Natalia. Bueno, me parece que, bueno, yo creo que tendremos unos minutillos al final para seguir, para avanzar un poquito más. Me parece muy importante, de todas formas, aunque no hayas tenido mucho tiempo de presentarnos alguna información más específica de coherencia, creo que el marco que nos has puesto era fundamental que alguien lo pusiese, es decir, ¿no? Esta emergencia en la que estamos, que desde cualquier lugar en el que estemos trabajando hay que tener esa visión de transformar y de cambiar cosas. Me parece muy importante, sobre todo cuando hablamos de administraciones públicas que tienen una inercia histórica y unas jerarquías marcadas que realmente es muy difícil cambiar, pero que sí o sí habrá que hacer esa transformación. Si no, no llegaremos a tiempo, no tendremos tiempo de actuar. Y creo que es muy importante que desde las administraciones públicas lideremos esa transformación, no esperemos que nos transformen, ¿no? Que nos pasen por encima o que al final nos convirtamos en irrelevantes, ¿no? Porque están pasando demasiadas cosas como para que no tomemos decisiones muy, muy arriesgadas quizá y muy potentes, ¿no? Así que muchas gracias. Sí. Nosotras, a veces pensamos que no se puede y sí. O sea, mi propia experiencia es que no podemos cambiar capaz que todo el mundo, pero desde la política pública, desde el puerto de acción, es posible cambiar mucho y muy importante. Y ese es Hay que ser valiente. Asumir, sí. No puedes asumir el cambio global, ¿no? Tenés que asumir vuestros propios desafíos, pero se puede, ¿eh? Sí. Sí que se puede. Gracias por ese mensaje positivo. Luego seguimos un poquito más. Damos la palabra ahora a Daniel Morris. Él es experto en derechos humanos y empresas y trabaja en el Instituto Danés de Derechos Humanos, con quien tenemos desde la agencia, y desde la cooperación tenemos una relación, hemos estrechado relaciones, ¿no? Sobre todo a través de un documento muy interesante que han hecho sobre derechos humanos y en los ODS, y creo que es muy relevante su participación en este acto. Sobre todo ellos han trabajado una guía, ¿no? Eso que es impulsar el cambio a través de la contratación pública. Acción, no manos a la obra, son herramientas de derechos humanos para profesionales y responsables de la formulación de políticas, y está dando apoyo al PENUMA en el desarrollo de la metodología del indicador 12.7.1 de los ODS, que es el que ahora nos introducirá. Gracias, Daniel. Adelante. Gracias. I'm going to speak in English today. I hope that's okay. And I'm just going to turn my translation off and share my screen. Oh, could you permit me to share my screen, please? Yes, I'm from the Danish Institute for Human Rights, which is the National Human Rights Institute of Denmark. We work quite a lot with business and human rights, and we also work a lot with the SDGs. So I'm really approaching this topic from two different angles, which I think shows that there is a divided field, or there has been a divided field as such in the past. But now I think we're seeing that the 2030 agenda and sustainable public procurement is coming in and is acting as an umbrella under which we can plug in the different elements and the different work streams we've had with human rights and public procurement. I'm going to share my screen. I hope you can see that. Again, yes. I can't. Perfect. Great. So to kick off with, I won't go into the basics of the 2030 agenda because I'm sure you're all very much up to speed on that topic already. So I'm going to jump straight in with SDG 12. And obviously within the SDGs, we have specific indicators. And the one relevant today is 12.7, which is to promote public procurement practices that are sustainable in accordance with national policies and priorities. The SDGs have lots of lovely colors, but SDG 12 seems to have been given the worst color. It looks like the tobacco advertising in Australia. It's a horrible color.
but that's what we have. But between this, I wanted to highlight that there are other elements to SDG 12 which can be relevant to the conversation today, especially 12.6, which is about sustainable practices of businesses. So through realizing SDG 12.7, we're also contributing to other SDGs, such as 12.6. But also, if we're including social clauses that protect, for example, child labor, forced labor, or human trafficking, then we're also contributing to the other SDGs which relate to that. So again, I'm going back to the point that Natalia was talking about, again, about coherence here. Working with 12.7 isn't done in a vacuum, and we can learn from other approaches. And that really was the entry point for me into this area of sustainable public procurement. Sustainable public procurement has three elements. It has the economic element, the cost, and of course, when we're spending taxpayers' money, cost is always relevant. There is the environmental element, and there is the social element. And my entry point here was looking at the social element and seeing that it didn't take advantage of all of the good work done with human rights and public procurement. So I volunteered to help the UN Environment Programme to develop material in relation to SDG 12.7. And my objective was to make sure that when we talk about social in sustainability, we're talking about human rights. Because there's 60, 70 years of human rights out there, and a lot of knowledge around how to include human rights within public procurement. What's interesting for me is to see that there's a whole world out there related to the environment and public procurement, and they really have been quite separate. And I think, or I hope, that sustainable public procurement can bring them together, and we can learn from how the environment has addressed this and how human rights has addressed this, and share good practice between them. I wanted to flag two things at the start, maybe two entry points for you to consider today. And again, I've used Spain as an example. I'm sure we've got some international listeners, but I'll use Spain as an example today. So one of the entry points is the high-level political forum. Every year, states volunteer to provide a voluntary national review. And in 2021, Spain has volunteered. So in July, Spain will stand up and present their progress on the SDGs. Now, the UN has focused it. Rather than ask Spain to report on all of the SDGs, it has asked it to report on, I think, 7. Luckily for us, one of those SDGs Spain will report on is SDG 12. So in July, we're going to see Spain stand up and talk about how it has done sustainable public procurement. Of course, they're going to have to get their information from somewhere. So now might be a good time to start trying to feed the good practice and the experiences from Catalonia and from Barcelona into the Spanish submission. The second entry point is in relation to the One Planet Network. The One Planet Network is in charge of the indicator under the UN Environment Programme. And they have published the indicator, and I'm going to talk about that. But at this very moment, they are collecting data through this indicator, and they are asking states to submit data by the end of January. So hopefully in February and March, we will have more information. Again, I imagine that Spain at the moment is collecting data. I looked online and there's a Doctora Teresa Benloch who is listed. To be honest, the website is not up to date, so I don't know whether she's the correct person. But again, that could be an entry point for you to work more with this topic.
So on to the good stuff. Indicator 12.7.1. The SDG has a lot of targets, and each of these targets have indicators attached. When the SDGs were drafted, they left it open. There was no calculation methodology for the indicators. They had to be developed afterwards. And that is what the UN Environment Programme has been doing over the last 2 years. So the indicator itself is the number of countries implementing sustainable public procurement policies and action plans. And in March 2020, they published, finally, the methodology to measure this. The methodology is aimed at national governments and practitioners. And it is designed not only to measure, but also to guide future progress and to set a universal standard. Now, I know this is a bit confusing. It confuses me, and I worked with it. The point I'm highlighting here is not the complicated algebra. I want to highlight that there are 3 pathways within this methodology. The first pathway is the state reports on national progress. So Spain could just report on what's happening at the top federal level. Or sub-index 2, it is the sub-national governments. So that could be federal states, provinces, regions, or cities. So I think that might be interesting for some of you today. Sub-index 3 is reporting from both a national level and selected sub-national levels. Again, might be interesting to you today, because of course Spain is going to have to pick one of these paths. I don't know which one, but again, it might be an entry point for you to talk to them about this. And depending on the route, there's a different calculation index. So if there's any maths experts, I'll leave you to explain a little bit more about this algebra. Okay, so a simplified explanation of the methodology. It starts by asking whether there is a sustainable public procurement action plan, and it gives points in relation to that. It also looks at whether there's sustainable public procurement regulations. Then it asks whether there is a regulatory framework in place and whether that is sufficient. It then looks and asks whether there is practical support for public procurement practitioners. It then moves on to see whether there are any specific purchasing criteria and clauses within contracts. And this is related to both, explicitly related to both environmental and social. So if you're going down only the environmental track, you're not going to score all the points. If you're going just down the social track, you can't score all the points. You have to do both. And that was very important for the people who are designing this methodology to Daniel, try you and... have 5 minutes left. Perfect. Okay. To try and address the division we've seen before. Then it looks at the amount of sustainable public procurement versus the total procurement spend. I'm going to look just at one in a bit more detail, the practical support delivered to practitioners. So you can see here that points are awarded for different aspects. Some of them are quite simple. Is there a newsletter sent out on at least an annual basis or a monthly basis? And that gets you 0.1 or 0.2 points. And the same there in relation to a help desk. Is a help desk available for public procurement practitioners? If there is, you get 0.2 points. So again, I think this is quite familiar for public procurement practitioners to see this kind of weighting system and a points-based system for judging and measuring whether something is acceptable. Again,
this is very much a moving environment. Sustainable public procurement is a new concept, and this methodology only has existed for less than 1 year. But I think the potential here is that this indicator can drive change, because if you're measuring progress against the indicator, you will want to use that indicator to guide your future actions so you can score better in relation to it. What really excites me is data. There is some data in relation to public procurement and social clauses, but not much. I really think that once we can start collecting all of this data related to this indicator, we will have a baseline. We can measure the current situation in every country in the world, possibly in every region. Muchas gracias, Carla, y a todos y todas por estas jornadas. After that, we can use our data to demonstrate the impact of these social clauses. And when I am talking to governments and to practitioners, demonstrating impact is important, to say that if we introduce a clause related to women, it actually has an impact on women's day-to-day life. Once we get this kind of data, we can start being more concrete with this. And then finally, it's going to give us comparable data so that we can see how Madrid is doing versus Barcelona. We can see how the UK is doing versus France. I will leave it there. As you can see, I think it's exciting. I think we're going to see a lot of news on this in the coming year. And again, I'm happy if you want to talk to me more about this. As you can see on the slide, there is my Twitter, my email, and we run a website with a blog. So you can read more about this on the blog. And if you have any good stories to share, then please contact me and we can put them on the blog. Thank you for your attention. Thank you, Daniel. Bueno, muchísimas gracias por la concreción, porque os hemos pedido este esfuerzo de comprimir la información que teníais, que es mucha y muy interesante. Creo que, bueno, me ha parecido incluso curioso, ¿no? De que incluso hasta el color del SDG sea el peor, ¿no? Es que es un tema complicado y difícil, ¿no? Cuando es una cuestión que hay que trabajar, pero que me ha parecido muy interesante tu apuesta por recursos para la acción. Es decir, nos has dado ya por dónde empezar a trabajar, ¿no? Y ser muy, muy activos, muy proactivos en encontrar qué datos y qué información hay que empezar a mover para trabajar en este sentido. Yo creo que, no sé si hay alguna, yo creo que estaría bien ahora, tenemos pues nada, unos minutillos hasta y media para poder hacer preguntas. Creo que el chat es la mejor opción. Si alguien quiere, bueno, comenta, por ejemplo, Carla, que bueno, que están haciendo, desde el ayuntamiento están haciendo un piloto, ¿no? Con Naciones Unidas para calcular el 1271. Bueno, creo que es interesante, ¿no? Ver que hay entidades que ya están, ¿no? Que están trabajando en esto. No sé, Carla, si quieres comentar algo. Disculpad, sí, solo brevemente decir que sí, que nos dieron la oportunidad, como trabajamos también con Eco Institute, que está en el One Planet, pues hemos estado ahora calculando el 12.7.1 y bueno, como él dice, ¿no? Hay temas más estructurales de tener los planes, de tener tal, y hay temas más de mirar en cada sector, ¿no? Si en alimentación, si en tal, si en cual. Y entonces está bien como metodología indicador, aunque se podría afinar un poco más, porque muchos, claro, entre sí y no, tú dices sí, pero no haces el sí en el 100%, y entonces es un poco frustrante, porque entonces si tú estás haciendo un esfuerzo de mejorar, no se verá la mejora de año en año, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho nosotros un documento aparte en Word como con propuestas de mejora casi que al interno, ¿no? Porque si no, casi que igual nos sale un indicador muy alto cuando en verdad el Ayuntamiento de Barcelona tampoco lo está haciendo suficientemente bien. No sé si me explico. Entonces yo creo que se podría aún exigir más a este indicador, ¿no? Pero bueno.
Y simplemente decir que la guía que ha compartido Daniel Morris es estupenda, es impresionante, la recomiendo a todo el mundo. Está en inglés y en castellano. Bueno, yo estoy hablando en castellano porque sé que Daniel también habla castellano perfectamente y simplemente recomendar muchísimo la guía. Y bueno, y también la metodología del indicador se puede consultar en One Planet y vale la pena verla. No es tan difícil hacer el ejercicio dentro de una institución. Gracias. Gracias, Carla. Yo creo que es interesante el hecho de que este tipo de indicadores lo que hacen es ponerte a ti en cuestión, en cómo lo hago, qué estoy haciendo y nos hace preguntarnos muchas cosas, ¿no? Internamente a las administraciones. Alguien pregunta el nombre de la guía, luego colgamos el nombre exacto de la guía, pero yo creo que debéis, Daniel, debe estar incluso en la web, quizá, o debe estar colgado en vuestra web, ¿o no? Yes, let me find it and I will put it in the chat. Ok, perfecto. Ok, bueno, yo simplemente quería, no sé si no surgen más cuestiones. Yo creo que es interesante sobre todo esta necesidad de trabajar, de destruir los silos, ¿no? De dejar de estar cada uno en su rinconcito, ¿no? Y en esta concepción de que lo que hacemos afecta, ¿no? Hay una responsabilidad al interno, pero también al externo y de autoimponernos, como decía Natalia, ¿no? Esta capacidad de decir, no, desde cada lugar de trabajo se pueden hacer cosas. No sé si Natalia quiere comentar alguna cosa sobre la intervención de Daniel. Bueno, no, simplemente que me gustaría felicitar a Daniel y también a Carla, que por lo que están haciendo, que Carla podéis mejorar la metodología, que ahí se van, porque claro, nosotros trabajamos en la academia y a veces hacemos eso, cuando cuento un poco esto, a veces me dicen las propias gestores públicos, esto me agarra muy lejos y yo no entiendo, por una parte, ¿no? Pero por otro lado creo que si desde podemos desarrollar herramientas, mecanismos, apoyo a la transformación de las políticas públicas, claro, esto es el aporte más grande que podemos hacer. Entonces, por eso quiero felicitar a mí, me ha parecido súper interesante, y también las administraciones que se animen a hacerlo, y claro, de la propia... Porque lo que sí tenemos que ser súper conscientes es que hay dos tipos de resistencias a la transformación de la política. Una es técnica, es decir, la falta de capacidades, la falta de apropiación de los temas, la falta de conocimiento experto, de metodología, y otra es política, que tiene que ver con las relaciones de poder, y que si tú planteas, por ejemplo, que supongo que lo vais a hablar, ¿no? Pero si tú planteas transformar una política pública para contratar con unos criterios de sostenibilidad, vas a tener muchos actores que tienen una gran capacidad de incidencia en los procesos de toma de decisiones públicos, que son actores de gran poder, que se van a resistir, y ahí hay un conflicto político. Entonces, en la transformación de las políticas hay una parte técnica, que creo que es a lo que más va Daniel, y que nosotros necesitamos trabajar en eso y poder aportar dentro de los límites nuestros a las administraciones y a los actores para que transformen, pero también hay una cuestión política de relaciones de poder, que eso ya es más difícil de gestionar, pero que tenemos que ser conscientes que eso lo vamos a tener y que no pasa nada, que es parte, digamos, del propio proceso público. Simplemente eso. Yo quisiera, bueno, preguntar, no sé si alguien quiere compartir este tipo de... mira, alguien de Sevilla que nos habla de la subcontratación o privatización de servicios públicos. ¿Es compatible con la compra pública responsable? Efectivamente, una muy buena pregunta. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? El tema de la contratación, ¿no? En lo que se comentaba antes, ¿no? Al final el precio muchas veces nos marca, ¿no? ¿no? Es un valor como muy preciado y al final acabamos haciendo contrataciones como muy, muy complicadas. No sé si desde alguna administración que esté conectada quiere compartir alguna propuesta que haya estado haciendo, que esté trabajando con este indicador. No sé si Mercé, si todavía está por ahí, si nos puede compartir cómo están trabajando este tema. Es una lástima que creo que no está conectado, pero tenemos al responsable del plan, o sea, a Arnau Queralt, que es el responsable del Plan Nacional,
yo creo que también nos podría decir, ¿no? Porque ellos conocen muy bien qué tipo de instituciones están haciendo este esfuerzo, ¿no? de este trabajo. O sea que no sé, no parece que haya... Natalia, dime. No, sí, una sí. cosita, no, que lo que planteaba, no me acuerdo su nombre, pero me parece muy acertado, creo que es Francisco, ¿no? Francis. Sí. Pues efectivamente no. O sea, si privatizar a costa de precarizar las condiciones laborales justamente de las personas más vulnerables y más invisibles, que no vemos, que en la universidad vamos y no vemos a la gente que se encarga de que estemos sanos, que son las personas de la limpieza, mujeres, vulnerables. Evidentemente, si eso supone, pues no, de ninguna manera, bajo ninguna perspectiva, eso es... otra cosa sería privatizar con una serie de elementos. Y entonces, si tú privatizas una serie de elementos públicos, yo no sé para qué privatizar. Tampoco, ¿no? Una cosita, como me enrollo, un segundo. Lo que sí está claro es que todas estas cuestiones relacionadas con la COVID, que tienen que ver con políticas públicas, nada lo puede gestionar el mercado. El mercado ni ha podido gestionar los temas sanitarios, no puede gestionar la protección social a las personas vulnerables, ni puede gestionar la protección al tejido productivo, ni a las empresas, ni al desempleo, ¿no? Es decir, que bueno, que el tema de la privatización es bastante, hay que verlo, no siempre necesariamente es malo, pero se supone precarizar, pues evidentemente no. Sí, está claro. Ok. Bueno, no sé, yo creo, a ver que en inglés, vale, aquí veo que nos comparte Daniel también, ¿no? Un documento sobre el tema de privatización. Si quieres comentarlo un poco, Daniel. Yes, it's a complicated topic. Yeah. And I think you have to separate out essential goods and services from general goods and services. And human rights doesn't say much about the means of implementation. It talks about obligations. So the states always have a margin to design their own approach. So human rights doesn't say anything explicitly about privatization. So you can see some people who come down on one side and some people who come down on the other side. In relation to your point about subcontracting, I think that is very interesting as well. We do see that cleaners and other lower paid members of society don't have the same protections, and that has just been highlighted more during the pandemic. With human rights and public procurement, with sustainable public procurement, we can drive the suppliers to take action and protect human rights. It starts with first-tier suppliers, but one of the great potentials is that we can cascade the requirements down to subcontractors and suppliers further down the supply chain. The only kind of word of caution I would say there is that sometimes when we talk about this, we get fixated on supply chains in other countries, and we can forget that at the headquarters, there are contracted staff who are doing the cleaning. So that would just be my one word of caution in relation to that. Gracias, Daniel. Y lo dejo aquí porque Jofre veo que ya está ahí marcando el tiempo. Nada, agradecer mucho a Natalia y a Daniel sus intervenciones. Siempre nos falta tiempo. Yo creo que se habían planteado temas muy interesantes. Lo dejo aquí para la siguiente sesión. Muchas gracias a todos y a todas. Moltes gràcies, Carme, per aquest intercanvi tan enriquidor. Com dius, ens estaríem aquí tot el matí parlant del tema. Que passa que si no farem anar malament a les altres taules.